Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, pues bueno, ya por fin os traigo el especial de ciencia ficción que incluye mi primer 5 estrellas de este año. Bueno, como es habitual y como siempre os voy a ir mostrando los libros de peor a mejor lectura. Os voy a traer un total de 3 estrellas, un 4 estrellas y luego el 5 estrellas en primer lugar. Así que bueno, empezamos con un autor ruso que fue precursor de la ciencia ficción ya en el siglo XIX. Es decir, que es un autor que escribía tanto terror como ciencia ficción como fantasía. Es un autor romántico y una de sus obras más importantes fue la de Sviatoslavik, el discípulo del diablo. Sviatoslavik, el discípulo del diablo, aunque el autor fue, ya os digo, precursor de la ciencia ficción en su país y estaba dentro de lo que era la ola del romanticismo, en esta en concreto, pues bueno, hay poco de ciencia ficción y más de terror. Es decir, que lo he dejado en un quinto puesto porque yo creía que era más de ciencia ficción, pero bueno, no es uno de sus escritos más famosos y por lo tanto este en concreto es más de terror. Bueno, pues esta novela va sobre un pueblecito en el que una princesa tiene un niño y ese niño pues parece ser que no viene bien. Hay malos presagios, se tiene miedo a las fuerzas del mal. Este autor, antes de nada quería comentaros que el autor Alexander Valdman era un escritor de la aristocracia, pero que provenía, su ascendencia era de Suecia, pero bueno, él ya vivía ahí en Rusia, en San Petersburgo, y casi todas las obras que escribió fueron allí. Bueno, pues ya os digo, este autor nos describe cómo en aquel entonces se sentía el folclore pagano de tipo ruso, y bueno, el miedo a esas fuerzas del mal que se transformaban en forma de presagios. Ya hay una serie de presagios con cuervos, etcétera, que hacen ver el llanto de una princesa, que hacen ver que el niño no va a venir bien. Y bueno, ya os digo que tiene más aspecto de terror y de fantasía más que del tema de ciencia ficción. Nos habla de magia, de ambientes oníricos, y bueno, hay una cosa que no me ha gustado mucho, es que se separa mucho en las descripciones, es decir, muy descriptivo, pocos diálogos, casi todo es descripción. Y bueno, ya os digo que lo que es el ambiente, la forma de escribir maravillosa de este autor, nos describe muy bien cuando empezaban a surgir las primeras cruces cristianas, un poco pues para que empezaban a surgir pues en lo que es el cristianismo ortodoxo, en contraposición al paganismo de la Rus, que era la antigua región donde posteriormente fue Rusia, ¿no? Entonces, pues bueno, todas esas leyendas ancestrales del folclore eslavo de la Rus, y bueno, y cómo van un poco pues bueno, enfrentándose esas fuerzas del mar antiguas ancestrales con las nuevas cruces cristianas ortodoxas. Y todo lo que ocurre pues eso en las familias aristocráticas que le dan la espalda con el cristianismo, dan la espalda a esas fuerzas paganas y luego pues lo pagarán. Así que pues bueno, una obra que ya os digo que podríamos decir que es más del género del terror, y para los amantes del terror sí que os lo recomiendo. Sin embargo, pues bueno, en tema de ciencia ficción no, porque ya os digo que es más tipo de magia, fantasía, luego esos momentos de terror que os digo, y bueno, por eso lo he dejado en un quinto puesto y con un 3 estrellas. No porque no haya mucha ciencia ficción, sino porque se para mucho en las descripciones y trama. Pues bueno, la trama muy poca, y ya os digo, todo mucho muy tema de descripción, ¿no? Se notaba el origen de poeta, ¿no?, que tenía este hombre, que empezó con la poesía, así que pues bueno, lo que era el tema de describir todo era pues bueno, una prosa preciosa, pero bueno, lo que es la trama ahí pues muy escuetilla, vamos. Así que bueno, dejamos a Sviatoslavik, el discípulo del diablo, en quinto lugar con 3 estrellas.
En cuarto lugar, y también con 3 estrellas, os traigo un pequeño recopilatorio de relatos de ciencia ficción y de fantasía de un escritor norteamericano, y el título del libro se llama Ixun Dracones, Cuentos Imposibles, y el autor es Tim Pratt. Bueno, pues esta novela, este pequeño recopilatorio de 7 relatos de ciencia ficción y fantástico fue publicado en 2013. Y bueno, de los 7 relatos me han gustado 2, mucho. Los otros 5 más flojitos, pero bueno, los 2 que he leído que me han gustado, bueno, 2 joyazas. Y son, de los 7 son Sueños Imposibles, que es el primero, y luego otro relato que se llama Vida con la Arpía. Bueno, esos 2 han sido alucinantes. Sueños Imposibles, bueno, antes de nada, así en líneas generales, es un libro que me ha recordado mucho al Pulp de los 80. Y bueno, también a series de televisión como ¿cómo se llamaba la serie esta? En los límites de la realidad. Aquellas series de los 80, los 90, que eran pues así de fantasía y que acababa así súper extraño y nunca sabías, que te dejaban ahí con un final ahí. Esas series de fantasía y de terror y de ciencia ficción que se hacían en aquellas décadas, que estaban muy chulas. Bueno, pues esto me ha parecido algo así parecido. Son relatos muy diferentes unos de otros. Unos ya os digo que son más de ciencia ficción, otros más de fantasía, otros con un toquecillo de terror también, pero bueno, normalmente fantasía y ciencia ficción. Y ya os digo, en estos 2 relatos, que son los que más me han gustado de este recopilatorio, en el de Sueños Imposibles empieza con un chico que llega a un videoclub, un pequeño videoclub muy chiquitino que hay entre 2 tiendas, se mete allí y ve una chica con el pelito corto allí atendiendo en el mostrador. El caso es que el chico, el protagonista, es súper entendido en cine. Entonces, pues bueno, le pregunta a la chica, para no estar pegando vueltas, si había una película ¿cómo se llamaba? En fin, el del cuarto mandamiento, el del cuarto mandamiento, Orson Welles. Si tenía una película tal, entonces este coge y dice, ya sí, dice, ese de donde el final es de esta manera. Bueno, que sale este actor y este otro y tal, porque ella también sabe mucho de cine. El caso es que el chico dice, no, dice, ese final, ¿no? Dice, sí, dice, este es un final alternativo de un trozo de metraje que parecía que se había perdido, pero que al final se encontró. Y dice, no se encontró, dice, aquello se quemó en un incendio y no se volvió a encontrar el trozo de metraje. Dice, sí que se encontró al final porque yo tengo esa copia. Vamos, el caso es que el chaval se queda muy alucinado. La chica le saca la portada, le saca de esos antiguos videoclub que no sé si os acordaréis de ello, pero los de VHS, el sistema beta, en fin, los primeros videoclubs que había donde alquilabas las películas. Y bueno, viendo la portada y la contraportada se da cuenta de que la chica tenía razón, hay un final alternativo para esa película, pero es que se pone a mirar otras y es que todas pasaba lo mismo, es decir, eran finales, o sea, eran proyectos que hubo de Hollywood que no llegaron a darse, que iban a dirigirlo un director y al final lo hizo otro, o que habían censurado trozos de película, etcétera. Bueno, pues estaban todas las versiones originales como se habían concebido, estaban allí en ese pequeño videoclub extraño. El caso es que el chico, claro, intenta llevárselas todas. Hace una montaña con 12 películas y dice que mira, que me las llevo todas, dice, porque esto es que no lo he visto jamás en la vida. Dice, esto es imposible, yo no he visto estas películas, las películas completas como las había diseñado Orson Welles o como las dirigió tal director o tal otro. El caso es que se pone muy emocionado y empieza que se quiere llevar las películas, pero bueno, ya no os cuento más porque luego van a ocurrir un montón de cosas fantásticas y bueno, y es alucinante luego lo que realmente está ocurriendo en ese videoclub. Bueno, pues igual que las demás, el de La vida con la arpía, el otro relato que me ha encantado de este recopilatorio es de un hombre, es de una chica que es lesbiana y vive con una arpía. O sea, una arpía es como una especie de pájaro mitológico con rostro de mujer y plumaje blanco. Y concede deseos, no. Lo que hace es que cuando está cerca de ti, la arpía, lo que hace es que tus pecados, o sea, absorbe tus pecados
de manera que tú, pues todas las imperfecciones que tienes, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, digámoslo, pues todo eso mejora. Entonces te conservas siempre joven, muy vigorosa. Si te haces un corte en un dedo, enseguida se te cicatriza. Es decir, que todas las imperfecciones humanas las reduce, ¿no? O sea, las elimina, teniendo a la arpía cerquita de ella. Y bueno, no os puedo contar más, así que este es otro cuento maravilloso que me ha encantado, muy bien descrito, eso sí. Ya os digo que igual tenéis así cuentos que son un poquito así más provocadores, más, que te suelta así algunas palabrotillas, algunas cosas así tipo años 80. Hay algunos, por ejemplo, donde utilizan las drogas, mucho las drogas, que tampoco me ha gustado mucho. Pero este, por ejemplo, de la arpía. Luego había un pez que se llama el pez come mierda, que es un pez que de esos que limpia los fondos de los acuarios, pero que habita en un pequeño lago que hay al lado de una casa. Pues bueno, ese pez lo que hace es que si tú le tiras algo que tenga valor para ti, él te devuelve algo que también tiene valor, algo que tiene valor para ti, que creías que habías perdido y que te lo devuelve. Ese es otro. Pues bueno, así muchos relatos así, y son todos así, medio fantásticos, medio, el primero más de ciencia ficción, pero bueno, ya os digo que lo he tenido que dejar al final en un 3 estrellas, pues porque de 7 relatos he sacado 2, pues bueno, tampoco los otros pues era pues para leerlos una vez y ya está. Pero bueno, ya os digo que sí que es un autor que no conocía. De hecho ha escrito unos 4 o 5 libros, pero solo creo que se ha traducido al español uno. Pero bueno, allí sí que en Norteamérica sí que es un poquito más famoso. Y bueno, más que nada porque el del el pez come mierda le dieron el Locus, un premio de ciencia ficción. Así que pues bueno, ya os digo que es un autor pues que bueno, que además escribe de una forma muy sencilla, muy llana y en fin, lo disfrutan mucho. Pero yo ya os digo, esos 2 relatos sí que son 2 joyas, que eso sí que son 4 estrellas alto, o sea que súper bien. Y bueno, pues ahora ya pasamos al siguiente. Bueno, en tercer lugar y también con 3 estrellas os traigo ahora una novedad editorial del 2022 que se llama Mickey 7, escrito por Edward Ashton. Bueno, Mickey 7 es una novela de ciencia ficción juvenil, una space opera, donde más que la parte de la ciencia, por ejemplo, de la ciencia ficción, tiene más peso la aventura, es decir, la relación entre personajes, la aventura, etc. La premisa está bien, es interesante. Se trata de que Mickey 7 es un personaje que es un desechable. Los desechables son astronautas que son contratados para misiones de riesgo, de manera que si mueren en la misión de riesgo, pues bueno, como conservan su mente y sus recuerdos y todo en un ordenador, pues hacen un nuevo Mickey 8 y en lugar de Mickey 7, pues ahora es que ha muerto, pues producen un clon que es Mickey 8 y ahí le introducen pues todos los recuerdos, toda la mente, todo, o sea, como si no hubiese pasado nada, se vuelve a despertar y ahora en lugar de la versión 7 es el 8. Bueno, pues la novela empieza con que Mickey 7, pues bueno, lo mandan a una misión que consiste en ver dónde se ha perdido una nave en unas cuevas que hay en ese planeta desconocido y bueno, tiene que ver qué es lo que le ha ocurrido a los anteriores pilotos y ver si hay algún tipo de relación con una especie extraterrestre que vive allí, que tiene forma de gusanos. Pues bueno, llega allí, se mete por la cueva donde se supone que viven los gusanos esos y como es una misión de riesgo, pues lógicamente muere, entre comillas, porque no es que muera, sino que lo dan por muerto. Pierde la comunicación y entonces en la central ya fabrican un Mickey 8. El problema es que claro, que como Mickey 7 no ha muerto, escapa por una salida de la cueva y bueno, vuelve otra vez a la nave, pero está terminantemente prohibido tener 2 copias de la misma persona, lógicamente, porque a partir de ese momento empiezan los 2 a tener experiencias por independiente y ya hay como
un conflicto, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, hay una historia del planeta que bueno, que se prohíben el tema de las copias humanas, que convivan dos por una razón, ¿no? Pero bueno, no lo puedo decir. Entonces, bueno, el caso es que el problema está en que eso, cuando Mickey 7 conoce a Mickey 8 y tienen que guardar en secreto pues este tema. Entonces parece más una novela de enredo, de intentar los dos guardar el secreto para no ser eliminados, porque como sepan los de arriba que viven los dos, uno de los dos lo va a la incineradora y no quieren, claro, ninguno de los dos quiere ser incinerado. Por lo tanto, pues bueno, tienen que estar ahí un poco guardando el secreto. Entonces ya digo que parece más una space opera así juvenil, de aventuras, de que no me pillen y a ver, tú haz mañana esta misión que yo hago al siguiente la otra. En fin, este tema tiene más importancia que el tema de la ciencia ficción. Entonces, pues bueno, como sabéis, está la ciencia ficción pura o dura, la ciencia ficción dura, y luego está la light, que es esta, que es más, el peso lo tiene más la aventura y el tema de la relación de cómo viven los personajes, que lo que es en sí el hecho de que vivan en un planeta o en una nave, o cómo funciona la nave y todas estas cosas, ¿no? Así que bueno, pues una novela de ciencia ficción divertida de leer así en verano y disfrutar de una lectura pues muy amena. Te lo lees en un plis plas, porque ya os digo, la forma de escribir todo es muy sencillo y es pues, de aventuras y de enredos y en fin. Está gracioso. Luego se enamora una de una chica, otra de la otra, cosa que no se debe de hacer ni siquiera aunque haya uno solo, pero bueno, resulta que claro, que como a ese uno le gustaba una chica de la nave, pues claro, cuando viene el otro que viene con sus mismos recuerdos y sus mismas cosas, pues claro, lógicamente los dos le gusta la misma, así que pues tiene esos enredos, esas cosas que bueno, que son más de salseo más que de ciencia ficción, pero bueno, está graciosa, vamos, es una novela simpática. Bueno, en segundo puesto y ya con 4 estrellas os traigo La misión Encélado, del autor norteamericano Brandon Q. Morris. Bueno, esta novela, bueno, antes de nada os voy a hablar de la edición, que me ha sorprendido un poco. Mirad, esta edición es curioso, porque, bueno, es una edición, una autoedición, es decir, este es un autor famoso, pero es la primera vez que veo que un autor famoso ha creado una marca con su nombre y con una especie de pseudo, vamos, de nombre hardsci.com. Bueno, pues como copyright ha puesto su nombre más hardsci.com y autopublicado en Amazon, de manera que bueno, que es uno de estos autores de ciencia ficción que ha pasado de las editoriales y se ha ido directamente a autopublicar. Entonces esto me ha sorprendido bastante. Bueno, lo bueno de esto es que sabéis que no se agota, es decir, que esto ya sabéis que este de hecho es el primer libro de una saga de 5 libros se llama La Luna Helada. La saga se llama La Luna Helada. Y este es el primer libro, ya os digo, de 5 de una saga de 5 títulos. Y ya os digo, se ve que antes la editaba con una editorial, pero ahora pues este hombre, Brandon Q. Norris, va por libre, que ahora se lo autoedita él. Pasa es que sí que es verdad que la edición, aunque está bien, es la típica de Amazon, con la tapita así, sin solapa ni nada, pero la letra la ha dejado demasiado pequeña, una letra súper pequeñita. Entonces, pues bueno, si lo hubiera metido alguna página más no hubiese pasado nada. Estamos hablando de 350, podría haber hecho una fuente un poco más grande, pues se hubiese metido en 400, pero la veo demasiado pequeña, Luego he visto aquí también un fallo, si veis aquí tiene un espacio más ancho que aquí, es decir que en el tema de la autoedición no sé si se lo ha hecho él o se lo ha hecho alguien que se lo ha autoeditado, pero no tiene mucha práctica o algo de eso y le ha salido una edición un poco rara, pero bueno, imagino que luego mejorará. El caso es que, bueno, hablando de la obra ya, vamos directamente al tema, porque esto es un 4 estrellas, ya os digo, pero es un 4 estrellas para mí, y siempre es para mí, es decir, siempre todas las opiniones son para mí, pero en este caso os digo que es para mí en concreto porque esto no es ciencia ficción normal, es ciencia ficción dura.
La ciencia ficción dura no le gusta a todo el mundo, por lo tanto, igual que por ejemplo la de Mickey 7 era una ciencia ficción light, más blandita, más juvenil, aquí tiene mucho más peso la ciencia, por lo tanto tenéis datos para aburrir a una vaca. Entonces os lo digo porque si os gusta la ciencia ficción, pero ya sin pasarse, sin meteros ya en Carl Sagan, este no es vuestro libro, os lo digo por eso, porque esto tiene que ser solamente para los muy amantes de la ciencia ficción y de la ciencia, en este caso, porque es que todos los datos además son muy fieles a la realidad y bueno, me recuerda mucho en eso a Isaac Asimov, que también metía muchos datos, ¿no? Y era muy fiel a la realidad. Así que bueno, esta historia empieza, es una... Encélado es la sexta luna de Saturno, la sexta luna más grande de Saturno. Y bueno, todo está cubierta de hielo y se supone que debajo de la capa de hielo hay agua. Y no solamente hay agua, sino que hay indicios de que puede haber vida. Vida de tipo bacteriano, de tipo microorganismos, pero vida a fin y al cabo que podría con el tiempo convertirse pues en algo más complejo, ¿no? Y por lo tanto quieren mandar a una misión con un grupo de astronautas a Encélado para poder utilizar una máquina que han inventado para picar el hielo en la Antártida, hacen un agujero y extraen estratos antiguos de cuando la Tierra era más joven para analizarlo y ver qué tipo de atmósfera había en ese entonces. Pues bueno, esa misma máquina, una especie como de ¿cómo se dice? En fin, como vamos, ahora no me sale. Bueno, pues bueno, ya sabéis, un pincho de acero que hace el agujero, vamos, en una tierra y que te saca una muestra. Pues eso tienen que hacer o sea, experimentar primero en la Antártida para que luego cuando la máquina esté allí en Encélado, pues que pueda funcionar igualmente bien, con la energía, en fin, os lo explica todo con pe a pa. Y de hecho la novela empieza sin prisas, pero sin pausas, empieza con el entrenamiento de un hombre que no iba para astronauta, pero sin embargo lo tienen que entrenar para ser astronauta, porque siempre tienen que tener a un astronauta como en la recámara, ¿no? Preparado por si alguien se da de baja o tiene algún problema, tener a uno de reserva. Y este hombre se ve que es muy importante para el manejo del aparato este, ¿no? Del pincho este que van a utilizar. Entonces, primero está el entrenamiento del astronauta, de nuestro protagonista. Luego está la prueba de la máquina esa, del taladro, del taladro gordo ese, en la Antártida, que lo explica de pe a pa. Luego ya se suben todos a la nave, tienen problemas, por supuesto, antes de llegar al sitio, y luego lo que pasa allí en la misión de Encélado. Así que, pues bueno, todo este proceso, esta primera misión, que es la primera misión de los 5 libros de la saga, ya os digo que si os gusta mucho la ciencia la vais a disfrutar como enanos, porque es que ya os digo que lo explica todo, el por qué lo hacen así, por qué lo hacen asado, es decir, que estás aprendiendo ciencia mientras que disfrutas de una historia. Así que ya os digo que ciencia ficción dura, para amantes de la ciencia ficción de este tipo, para los amantes de la ciencia, una historia muy chula. Y bueno, y la primera pues de una saga que seguramente la leeré, porque si es un 4, las siguientes van a caer seguramente sí o sí. Así que pues bueno, me encanta este tipo de libros en los que en lugar de irse por la vía fantástica se va por la vía de la ciencia, que es lo que me gusta a mí de la ciencia ficción. Así que pues bueno, este sería el segundo puesto con 4 estrellazas ya. Y ahora ya vamos con el 5 estrellas de este especial y de este año, el primero. Bueno, pues ya está, pues ya en primer lugar, ya sí, os traigo el primer 5 estrellas de este año, con un libro de ciencia ficción, que es un libro escrito por un escritor nacido en la antigua Alemania Oriental. Y estamos hablando de Mark V. Klein con Quality Land. Quality Land es un libro que bueno, me ha maravillado por muchísimos aspectos. Está súper chulo. ¿Veis esta portada con los labios? Aquí con un beso tiene importancia.
Esto plateadito tiene importancia. Todo lo que veis en esta novela, lo poco que veis, tiene su porqué. Es algo que así a simple vista no os llama la atención, pero luego ya cuando sabéis de qué va, pues bueno, es alucinante. Bueno, pues se trata de una novela de ciencia ficción, pero que no es más que la proyección de la realidad que actualmente vivimos, pero arrastrándola y multiplicándola por 100. Es decir, es el futuro que nos espera como sigamos como estamos. Y todo lo que conocemos ahora mismo es lo que sale en esta novela. Es decir, que no hay nada inventado. Por eso es por lo que me ha gustado mucho, porque lo único que ha hecho este autor, es imaginar lo que va a ocurrir como sigamos utilizando Tinder para buscar parejas o otro tipo de aplicaciones, como usemos Amazon. En este caso se llama The Shop. O sea, cada una de las cosas que conocéis y que ya estamos utilizando hoy en día como aplicaciones, aquí le dan otro nombre, ¿no? Lógicamente, pero son todo proyecciones de lo que va a ocurrir el día de mañana. Un futuro en el que el hombre no tiene que decidir, todo se piensa por él. Nosotros ya no tomamos decisiones, las toman los robots. Hasta el tal punto que los robots incluso llegan a humanizarse cuando nosotros cada vez nos deshumanizamos más, ¿no? En ese sentido, ese afán porque el hombre ya no tome decisiones, todo se piense, ya está todo pensado, o sea, saben lo que necesitas, saben dónde vas a ir, por eso es por lo que te ponen en coches autónomos, que ya saben ya el destino donde vas a ir. Llega un momento en el que te traen la compra, te traen cosas a tu casa sin que tú las pidas. ¿Por qué? Porque según tus gustos ya saben lo que tú necesitas. Es decir, que o sea, es la degeneración, o sea, el futuro utópico, distópico que nos espera, como dejemos en manos de las máquinas y de los logaritmos el poder de decisión, ¿no?, de una sociedad. Está súper chulo. Mira, os voy a leer os voy a leer un poquito de la biografía de Mark V. Kling. Este autor nació en el 82 y reside actualmente en Berlín. Ha estudiado filosofía y teatro y es cantante y cómico. Es famoso por su trilogía del canguro y por Quality Land, novela superventas y ganadora del Deutsche Ciencia Ficción Preis. Kling condensa en Quality Land con descacharrante ironía las promesas y amenazas del presente en una sátira sorprendente, visionaria y llena de actualidad en torno al sistema en el que vivimos inmersos, principalmente el mundo cibernético, gobernado por monopolios que vigilan y manipulan toda vida pública y privada. La HBO está preparando una serie basada en esta novela. Y bueno, ahora os voy a leer un poquito la sinopsis de Quality Land, veréis qué chula, porque tampoco es que no quiero contar nada que yo no pueda contar, porque es que poco a poco vais a ir descubriendo con la lectura cosas que es que además os estéis con la sonrisilla, porque como nos está hablando realmente del presente, nada más que en plan exagerado, o sea, de lo que va a ocurrir el día de mañana, pues no quiero, o sea, hablar más de la cuenta. Bienvenido a Quality Land. En un futuro no muy lejano, Quality Land, todo funciona de maravilla. El trabajo, el ocio, las relaciones se optimizan mediante algoritmos. Para empezar, tu apellido es el trabajo que tenían tu padre o tu madre en el momento en que te concibieron. Es decir, que si tu padre era carpintero, pues te llamas José Carpintero. Es decir, te ponen como apellido es el trabajo de tu padre. En Quality Land encontrarás a tu pareja ideal gracias a Quality Partner. Los coches autónomos ya saben tu destino. Recibirás todo lo que necesitas sin tener que pedirlo gracias a The Shop, que se anticipa a tus deseos. Para confirmar tu compra solo debes besar tu Quality Pad. O sea, cada vez que quieres aceptar algo tienes que besar el Quality Pad, porque se han sustituido las huellas dactilares por los labios. Han descubierto que son más fiables, son más diferentes. Los labios son más personales que una huella dactilar que se puede falsificar. ¿Acaso hay algo más sencillo? En Quality Land nadie tiene que tomar decisiones, porque la respuesta a todo es un sencillo OK. Sin embargo, uno de sus ciudadanos, Peter sin empleo, sabe que algo va mal, al menos en su vida. Es además de los pocos que se permiten no estar de acuerdo con el mundo que le rodea, y al que no le importa perder puntos. Porque sí, te evalúan constantemente. ¿Pero por qué? ¿Hay drones con miedo a volar? ¿O robots de combate con estrés postraumático? ¿O androides que pueden ganar las elecciones? ¿Por qué las máquinas se están humanizando pero las personas actúan como robots?
Peter sin empleo, que es el protagonista, resulta que tiene en su casa, tiene acogidos como mascotas a una serie de robots que han tenido una vida muy dura. Es decir, que son robots que, claro, son usados como objetos, como en fin, para sacarles la faena. Entonces, pero como son tan complejos, utilizan la inteligencia artificial. Llega un momento en el que sienten. Y Peter sin empleo se da cuenta, porque él ha trabajado en el tema de la cibernética, se da cuenta de que muchos de ellos sufren por esta deshumanización del robot, y tiene en su casa acogidos, pues igual que tenemos hoy en día mascotas que no pueden vivir en las calles porque las atropellan y porque les hacen de todo, pues Peter sin empleo tiene en su casa a varios robots que, bueno, que ya no funcionan, ya no pueden desempeñar las funciones que le exige la sociedad, pero que tienen su corazoncito, y por lo tanto todos los días habla con ellos, todos los días, y se siente mucho más feliz con ellos que con las personas. Luego, por otro lado, el tema de la puntuación es muy importante. Si haces las cosas que tienes que hacer, te dan puntos, y cuanto más obediente eres y más aceptas sin rechistar las normas sociales, más puntitos te dan, de manera que cuanto más puntos tienes, llega un momento en el que tienes mayor acceso a mejores trabajos, te puedes subir a un taxi antes que otro, que aunque esté esperando antes que tú, como tú tengas un nivel de puntos más elevado que el otro, puedes coger tú primero el taxi. Es decir, te dan una serie de privilegios el hecho de tener más puntos, pero para acceder a más puntos, ya os digo, tienes que ser más sumiso y tienes que aceptar más las normas, es decir, ser menos rebelde. Así que este hombre se cansa de este sistema, porque un día ocurre una cosa muy graciosa y a partir de ese momento se revela y dice, bueno, ya está, hasta aquí. Y entonces el hombre empieza a luchar contra el sistema. Pero claro, pues como todo está diseñado para que el sistema funcione, que no haya nadie, ningún díscolo, pues claro, le cuesta Dios y ayuda luchar contra lo que le rodea. Pero ahí se pone. Ya veréis que es una novela muy chula. Por eso, porque es una crítica a lo que está ocurriendo en el presente, pero bueno, ya con una proyección hacia futuro de lo que, como esto lo dejemos de la mano y sigamos con las maquinicas y con los robots y con las inteligencias artificiales, lo que puede ocurrir, pues bueno, con la deshumanización, ¿no? Que al final solamente vamos a tener que darle un beso a una pantalla para decir que sí, acepto, un ok, y ya está. Las decisiones ya se han tomado de antemano por ti. Así que, pues bueno, me parece una joya. ¿Por qué? Porque estas novelas, las novelas de ciencia ficción que verdaderamente son interesantes, son las que te hacen pensar, y las que te hacen cuestionar, y las que te hacen entender el presente, aunque sea con una proyección de futuro. Es decir, sí, hoy es muy cómodo que nos lo traigan todo a casa, o que encontremos una parejita con 2 clics, pero el día de mañana, como esto continúe así, pues va a tener una serie de consecuencias, bueno, que pasan por la deshumanización, y porque ya llega un momento en el que incluso las máquinas nos quiten la política la hagan las máquinas y nosotros simplemente seamos los siervos de un sistema que nos impone una serie de normas, y nosotros, si la comodidad trae consigo, pues bueno, cuanto más comodidad aceptes, pues más soberanía política y menos decisión tendrás, ¿no? Y por lo tanto ya no serás dueño de tu destino, sino que serán los algoritmos. O sea que es muy curiosa la verdad. Esta novela me ha dejado flipado, así que pues bueno, muy pronto me haré con la segunda, que acaba de publicarse, porque es que ya os digo que esta es una joya, son de esas joyas, porque bueno, la anterior, la de Misión Encélado, es la típica de ciencia ficción pura, de estas duras, de ciencia ficción, así de ciencia, pero esto, que habla más de temas social, político, de la vida cotidiana de la gente, de las libertades, hasta dónde llegan los límites de las libertades, cómo te van quitando límites a medida que va reduciéndose tu privacidad, tu poder de decisión, etcétera. Es decir, esto es muchísimo, para mí es muy rico, es decir, es algo que me hace cuestionar, que me hace pensar, y esa es la ciencia, bueno, no solo la ciencia ficción, sino la literatura que te hace pensar en general, es la que yo valoro más, ¿no? Así que, pues bueno,
Me parece, ya os digo, una maravilla, además por su originalidad. He tenido que darle 5 estrellas porque nunca había leído algo parecido, así que bueno, me parece una maravilla, ¿eh? Ya os digo que me ha encantado. Así que pues bueno, este sería mi primer 5 estrellas de este año y de ciencia ficción. El año pasado creo que también el de Homine es Máquina, también le di un 5 estrellas, también de ciencia ficción, de Carlos Sisi, que creo que la tengo por aquí. A ver, no me la he dejado preparada. Bueno, pues recuerdo que el año pasado también le di un 5 estrellas a otra obra de ciencia ficción de Carlos Sisi y bueno, y es por eso, porque por ejemplo el de Carlos Sisi se centraba en el mundo del videojuego y de la inteligencia artificial, pero empezó con la excusa o sea, el juego era como una especie como de experimento social a nivel mundial para que la gente, a ver qué decisiones tomaba, que luego eso hacía, según las decisiones que tomaba la gente en ese videojuego, la gran inteligencia artificial iba aprendiendo de cómo era la gente. Lo que pasa es que claro, es muy peligroso creer que las decisiones que uno toma cuando está jugando son las que luego tomaría en la vida real, lógicamente, pero es la forma que había utilizado una inteligencia artificial para saber cómo se comportaban las personas frente a un conflicto. Entonces, de esa manera podía aprender a hacer política y a ofrecer a la gente lo que quería. O sea, aquella novela me dejó flipado, me dejó alucinado, porque además Carlos Sisi, que ya sabéis que viene más del tema del terror, de los caminantes, de los zombies y esto, de golpe porrazo te mete una de estas de ciencia ficción con un contenido que me dejó flipado. Hoy en día sabéis que está lo del chat GTP también, que ya es la primera inteligencia artificial que ya lleva años, esto ya lleva años de desarrollo, pero bueno, ahora como ha salido por primera vez la gente dice, ostras, esto, y entonces claro, se quedan un poco flipados, pero esto ya viene germinándose desde los años 80 que empezaron. Creo que la primera vez que lo intentaron fue en el 62, pero bueno, fue ya en la década de los 80 cuando empezaron ya las primeras inteligencias artificiales muy rústicas, pero bueno, esta ya sí que está mucho más desarrollada, porque lo importante de las inteligencias artificiales no es tener un buen hardware, un gran aparato, muchos servidores, no, son los logaritmos que utilizan para enseñar a ese programa, a esa inteligencia artificial a aprender. No solamente aprender, sino interpretar toda el mare magnum de información que tú le solicites, ¿no? Así que pues bueno, creo que un día sería interesante, no sé si lo que opinaréis vosotros, de hacer un especial de literatura y inteligencia artificial. Si os parece un día, si os interesa, ahora que está con la cosa esta del miedo de que la gente puede escribir una novela con el chat GPT que va a ser que no, pero bueno, sí que se puede hacer, pero bueno, ya sabéis la calidad que va a salir, pero bueno, sí que hay muchas cosas que a lo mejor como asistente, o sea, como complemento, hay cosas que podríamos decir que de aquí a no mucho tiempo la inteligencia artificial sí que puede ser realmente, pues bueno, importante en muchos terrenos, Así que pues bueno, si os parece, ir pensándolo y ya me decís luego en comentarios si os apetece que os haga un especial de literatura e inteligencia artificial, donde incluiría el tema del chat GTP, el tema de lo de las portadas que están haciendo, también el arte que se está haciendo, que está haciendo también las inteligencias artificiales, que también están pues bueno, un poco mosqueados los que están haciendo los portadistas de toda la vida, los ilustradores están un poco enfadados con este tema. Y bueno, luego también hablar un poco en plan general del empleo, de si realmente nos va a quitar el empleo la inteligencia artificial o va a venir a sustituirlo por otro. En fin, estas cosas que siempre ocurren cuando se introduce de golpe y porrazo una tecnología nueva que puede aplicarse en muchos terrenos de la vida diaria, ¿no? Del terreno laboral y en este caso artístico, en la literatura. Pues ya me decís, si os parece interesante, os puedo traer un especial de literatura e inteligencia artificial que está muy de moda, muy de actualidad, y bueno, hoy podríamos intentar aclarar algunos puntos, ¿no? Y bueno, ya no me enrollo más, que yo creo que se me va a hacer largo este vídeo, porque me he emocionado con mi primer 5 estrellas, como habéis visto. Así que pues bueno, por último ya pues simplemente recordaros que podéis escucharme también en mi podcast, el Club Gorky Podcast, con una periodicidad semanal, los viernes o sábados suelo subir
cada episodio, y siempre con 4 o 5 estrellas. Y luego, si me queréis descubrir en mi faceta de escritor, podéis hacerlo o bien buscando mis libros en mi página web josecruz.online, o bien directamente en Amazon. Podéis encontrar los 3 libritos. Ahora hacéis un pause, le hacéis el zoom y miráis cómo se llaman cada uno. Y bueno, este es de fantasía oscura, novela negra y vampiros, así que a elegir. Bueno, pues muchas gracias por haberme aguantado este pedazo de vídeo tan largo, y nada, y espero veros este lunes que viene con un nuevo book haul. Me parece que ya me quedan pocos libritos para enseñaros, así que ya por eso empezaré a sustituir los book haul ya por especiales de otro tipo, ¿no? Y bueno, eso, os agradezco que hayáis venido a una semana más al canal, y bueno, y que espero que hayáis disfrutado y hayáis sacado algún título interesante de este especial de ciencia ficción. Un abrazo, lectores, y leer mucho, que es el momento más hermoso que podemos sacar del tiempo, ¿no? Podemos arañarle al tiempo trocitos de belleza con la lectura. Un abrazo, lectores, hasta el lunes.